virtual y un lenguaje al mismo tiempo para el desarrollo de sistemas concurrentes, escalables, distribuidos y paralelos. En principio me presento, me llamo Manuel Ángel Rubio Jiménez, soy programador desde los 12 años, llevo unos 20 años programando desde Perl, Python, Ruby, PHP, Java, C++, JavaScript, Pascal, Modulador, Basic, Erlang. Hay algunos que no he incluido, hay otros más. Y como administrador de sistemas desde los 22 años. Bueno, 10 años administrando sistemas, Windows, GNU Linux y BSD. En definitiva, pues lo que se conoce hoy en día como DevOps. Es decir, me encargo tanto de la parte de desarrollo como de la parte operativa de los sistemas. No obstante, mi labor normalmente es de programación de sistemas, es decir, desarrollo de los sistemas en base a que se utilice como arquitectura de soporte para aplicaciones de negocio, de cliente o como backend de algún sistema que normalmente no se ve, pero funciona, como por ejemplo para el tema de los móviles, que nosotros todos utilizamos WhatsApp, pero no vemos nada de lo que hay por detrás. O sea, sistemas de backend como los que utilizan WhatsApp, pues son los que yo normalmente ahora estoy especializado en desarrollar. Sistemas altamente concurrentes que requieren de miles o millones de usuarios conectados al mismo tiempo e interactuando entre ellos. O sea, hace poco fundé mi propia empresa, un poco de publicidad, se llama Altenball, está pronunciado en alemán. Más que nada yo tenía la idea de Bosque Viejo, pero estaba pillado, así que lo traduje al alemán y quedó así. Altenball. El blog sigo manteniendo bosqueviejo.net y mi Twitter, mr_Erlang. En principio, ¿qué es esto de Erlang? ¿Alguien antes de entrar aquí lo había escuchado alguna vez? Sí, sí. Es raro, ¿no? La Erlang, en principio, es un lenguaje y una plataforma al mismo tiempo. Es decir, si conocemos plataformas como Java, por ejemplo, que tiene su Java Virtual Machine, Erlang se podría considerar casi como un lenguaje que tiene también su propia máquina virtual. Pero además, Erlang crea una especie como de sistema operativo propio en el que maneja memoria, procesos, o sea, tiene sus propios procesos, no los que controla o gestiona el sistema operativo, y o sea, el control de memoria, procesos, y tiene su propio intérprete de comandos, una shell que permite interactuar con todas las aplicaciones que se están lanzando en ese momento. O sea, la idea cuando se montó, pues, se desarrolló el sistema de Erlang, que fue en los laboratorios Ericsson, sobre 1986, ya llovió bastante de entonces, y se buscaba algo que fuese distribuido, tolerante a fallos, escalable y que pudiese cambiar su código en caliente. Es decir, si pensamos en 1986, que creo que Java ni siquiera estaba en ese entorno, y todos los desarrollos que se hacían eran con C, algunos Lisp, Prolog y demás en algunas vertientes, y los lenguajes que había en ese entonces, es decir, pensar en un cambio en caliente era algo casi una panacea para ellos. O sea, hoy en día sabemos que muchos lenguajes ya permiten el cambio en caliente. No obstante, el cambio en caliente que tiene Erlang es a nivel de bytecode y, bueno, ahora sigo explicando un poco más ese tema. Pero a lo que estaba la plataforma de Erlang en sí, es decir, nos abstrae del sistema operativo y permite una conexión entre máquinas virtuales, de modo que establece un clúster a nivel de propia máquina virtual y nosotros podemos lanzar hasta 1 millón de procesos por nodo, y desde un nodo poder lanzar procesos incluso dentro de otro nodo que esté conectado al clúster. Con lo cual, si llegásemos a tener 1000 nodos, podríamos tener hasta 1000 millones de procesos en ejecución. Bueno, esos son los límites que se establecieron al principio. Yo he utilizado máquinas virtuales en las que se puede configurar hasta con 16 millones de procesos. O sea, para que no tengan muy en mente lo del tema de procesos en el sistema operativo,
Es decir, que un sistema operativo maneja los procesos en un entero de 16 bits, por lo cual no permite más allá de tener 65.000, bueno, unos 65.000 y pico procesos lanzados de forma concurrente en un sistema operativo. Es decir, si yo quisiera llegar a 1 millón de procesos, realmente con cualquier otro lenguaje, cualquier otra plataforma que utilizase los procesos del sistema operativo me sería imposible. ELLA lo que hace es abstraer la parte del sistema operativo, crear sus propios procesos, hace que el sistema de gestión de lanzamiento de procesos sea muy barato, por lo cual se establece que cada vez que quiero lanzar una tarea, igual que en otros lenguajes puedo lanzar hilos, pues aquí lanzo un proceso con esa tarea para que se ejecute en ese nodo, en otro nodo, pero siempre de forma paralela o incluso hasta concurrente. ¿Quién usa ELLA? He puesto una serie de pegatinas. Los primeros Ericsson y T-Mobile son del terreno de las telecomunicaciones, que fue más o menos donde nació. Porque ELLA surgió en Ericsson para manejar los sistemas concurrentes de llamadas para sistemas de telefonía de gran conmutación en las que se tenía que gestionar miles de llamadas al mismo momento. Es decir, las llamadas que van entrando en una central de conmutación tienen que ser en tiempo real, tienen que gestionarse todas al mismo tiempo y normalmente tienen sistemas concurrentes con los que tienen que convivir, como el uso de tarifas o si es del mismo número de teléfono para saber los gastos que tiene adherido a ese número. O sea, una serie de historias. Motorola y Telia son otras centrales de telecomunicaciones que se agregaron después, pero que se utilizan no para sus centrales de conmutación, sino para sus sistemas de billing, o sea, de facturación y demás. Klarna es quizás la empresa que tiene más programadores de Erlang en el mundo y se dedica a sistemas de micropago. Sería como PayPal, pero en Suecia. Amazon lo tiene integrado dentro de sus sistemas de AWS. Sistemas de mensajería como los de Facebook y Twenty en su página web o incluso a través del móvil del chat. WhatsApp, Chat2Win y Juilo, que lo tienen integrado en su backend también. Heroku en su sistema de rejilla para distribuir los nodos que se van lanzando cuando subimos una aplicación que está basada en Rails o PHP o cualquier otra historia. Las peticiones que van llegando a Heroku para distribuirlas hacia el nodo donde tenemos nuestro código, toda esa parte la tienen hecha en ELLA. Después están empresas de videojuegos como Speed Games, Zynga, Demonware, Woga, o sistemas de distribuidores como Rackspace o Opscope. Vale. Uno de los casos que me gusta siempre reflejar es de Demonware, que es una empresa que se dedica al backend para videojuegos. O sea, seguramente muchos jugaréis a los videojuegos que esta empresa mantiene. Y que partió en 2005 con su sistema de backend programado en C++ y con un sistema base de datos en MySQL. Es decir, el nivel de concurrencia que les permite C++, o sea, si se programa de forma adecuada y demás, sabemos que el C, o sea, se puede hacer todo. Pero el nivel de mantenimiento y el nivel de fallos y la dificultad agregada cuando el código es demasiado grande, pues hizo que su sistema desarrollado no soportase más de 80 usuarios concurrentes por videojuego. O sea, más por sistema de videojuegos y demás. En 2006 cambiaron el sistema, haciendo que la parte de interfaz de comunicaciones fuese en Python, y entonces les permitió escalar un poco más hacia 1000 usuarios porque eliminaron parte de la complejidad que tenía C++. Es decir, en el momento que eliminaron parte de la complejidad, pues consiguieron escalar un poquito más. Pero no obstante, la parte de C++ era un quebradero de cabeza que no conseguían pasar a Python ni a ningún otro lenguaje porque tenían de nuevo otros los mismos fallos y mantenían los mismos errores y las mismas limitaciones que le daba su tecnología. Bueno, así ya suena un poco más, ¿no? O sea, Demonware es el backend de Activision y Blizzard para todos sus videojuegos. O sea, y cuando desarrollaron la parte de ELLA, fue justamente en la entrada de Call of Duty 4. Pasaron de tener
un backend de 20.000 usuarios a 1 millón de usuarios concurrentes y de forma ya más suave, de 500 peticiones por segundo a 50.000 peticiones por segundo, y de un parque de ordenadores de 50 servidores a 1.850 servidores. Bueno, para el administrador del sistema, mantener 1.850 servidores tiene ya su tarea. Claro, ese fue el reto al que se encontraron. Una pregunta. Si Erlang soporta toda esa especie de número de peticiones y demás, ¿MySQL puede aguantar todo eso? ¿Esas peticiones? Pues MySQL supongo que utilizaría para la parte de billing, o sea, con sus cachés y sus respectivas cosas. No creo que cada jugador que entrase, o sea, para compartir los datos con otro jugador en ese momento, chat y demás, tirase siempre consulta contra MySQL. Supongo que sería para la parte de autenticación, para eventos y cosas de menor escala. O sea, ellos cuentan, Malcolm Dawes, que es el principal desarrollador de esta parte, de que en el momento que en el 2007 colocaron Erlang, o sea, fue como si hubiesen quitado el techo que tenía su tecnología y les permitiese crecer tanto a nivel de servidores. Me parece que era un problema el tener tantos servidores, o sea, en aquel momento 50, escalando con código en C++, pudieron hacer una escala de 50 a 1850 de una forma muy rápida, al meter como backend en su sistema de Erlang. Esto es algo que siempre digo, que cada tecnología tiene su techo. Es decir, su techo, el techo de cualquier tecnología puede estar limitado por el sistema operativo en el que se ejecuta. Por eso muchas veces el ejemplo del pobre SQL, de que ejecutándolo en Windows llega hasta un punto, en Linux llega hasta otro, y en BSD o OpenSolaris es cuando llega realmente a su estado de máximo desarrollo. Pues sistemas como Erlang, por ejemplo, se desarrollaron para ser agnósticos al sistema operativo, agregando la capa de abstracción que les permitía gestionar ellos mismos la memoria, gestionar ellos mismos los procesos y tener su propio shell del sistema para poder conectar, o sea, con su propia pila de conexiones, cada uno de los nodos, o sea, su propio protocolo de intercomunicación y demás. O sea, hacía que ese techo se disminuyese de forma drástica. Esta es una foto del nodo de Lemonware, que es la trayectoria de que Erlang tiene un fingerprint o un footprint muy pequeño en memoria, por lo cual cada nodo que veis aquí es casi un ordenador sobremesa comprado en la tienda, en el que solo pusieron la placa base, memoria, la CPU, y lo agregan directamente en los armarios como servidor operativo. Es decir, que además se puede reutilizar los equipos de computación barata, porque comparado con otras máquinas virtuales, la máquina virtual de Erlang consume muy poco, tanto a nivel de CPU como a nivel de memoria. Bueno, vamos un poco más a lo que es los entresijos. O sea, la informática llegó a una progresión en la que, no sé si os acordáis de cuando salió el último Pentium 4, de que tenía unos 4 GHz o 5 GHz, o incluso ya los últimos de servidores y demás llegaron a 6 GHz. Y sin embargo, los primeros que salieron con la I3, I4, o sea, I3, I5 y 7, si os fijáis, la mayoría no han llegado todavía, ni siquiera han servidor a 4 GHz. O sea, como decía Steve Schwartz, cuando está en un atasco, o sea, de tráfico en un Porsche, todo lo que puede hacer es consumir más combustible que el resto estando parado. Es decir, la escalabilidad va de construir carreteras más anchas y no coches más rápidos. O sea, esto se lo aplicaron los sistemas, o sea, las empresas de desarrollo de microprocesadores, basándose en la multitarea que ya estaban presentando todos los sistemas operativos, y en lugar de intentar hacer procesadores más rápidos, pues intentaron meter más cores dentro de su propio procesador. Es decir, que haya más posibilidad de cómputo en paralelo que velocidad en sí. Y esto se ve que tú coges un Pentium 4 a 6 GHz y un i7 a 2,5, como el que tengo yo aquí, y puedes comprobar que cualquier programa funciona más rápido en este que en el otro yendo a más gigahercios.
pero incluso si utilizamos solo las instrucciones nativas del propio procesador. Bueno, lo que se basó el equipo de desarrollo de Erlang cuando desarrollaron Erlang, es decir, ellos estuvieron una serie de meses dedicados a estudiar cómo hacer mejor su sistema de conmutación en la parte de llamadas, y llegaron a leer varios estudios de programación orientada a objetos, de modelo actor, o sea, toda la teoría que pudieron consumir de paradigmas de programación, o sea, programación lógica, programación funcional, la programación orientada a objetos, la estructurada. Llegaron al punto del estudio de la programación orientada a objetos de Alan Kay, que fue el primero que se escribió en orientación a objetos en 1976, y que lo basó en Smalltalk, que es realmente el primer lenguaje que se considera orientado a objetos, bueno, basado en un texto que está basado a su vez en Smalltalk, o sea que realmente debía de cumplirlo. Y Alan Kay decía en su documento de orientación a objetos que cada objeto es una entidad independiente que se puede comunicar con otra a través de mensajes. O sea, si lo veis en UML o en cualquier libro de programación orientada a objetos, cuando te dice llama una función, te pueden corregir y te dicen no, manda un mensaje a un método. Es decir, pero si nosotros vemos la implementación de Java, C++ o cualquier otro lenguaje, vemos que eso de enviar un mensaje a otro objeto es mentira. Es decir, es totalmente una llamada función tal y como se hacía la programación estructurada. Con lo cual, Smalltalk y Objective-C, hoy en día, son los únicos que cumplen a rajatabla la parte de orientación a objetos de encapsulación y paso de mensaje entre objetos. Quiere decir que el mensaje se encapsula para mandarlo a otro objeto y no que se llama directamente a una porción de memoria donde está el código que se tiene que ejecutar para ese objeto. El modelo actor, se diferencia de la programación orientada a objetos a que nosotros no tenemos una porción de memoria que dedicamos a datos y a código, sino que además tenemos un proceso ejecutándose, ejecutando el código del actor y manejando los datos que tiene disponible ese actor. Esto nos proporciona una encapsulación fuerte porque ese proceso es el único que puede acceder a sus datos. Y como es un proceso en sí, si quieres pasarle un mensaje, es decir, comunicarte con él, ejecutar algún método, tienes que literalmente pasarle un mensaje a través de un sistema de comunicación interno que establece Erlang. Es decir, aquí en la orientación a objetos típica, tal y como se ve en todos los lenguajes de programación hoy en día, nosotros tenemos encapsulada realmente la teoría de la programación estructurada, pero con unos datos implícitos dentro de esas funciones. Y ya después, bueno, la parte de polimorfismo, herencia y demás, que hace que las tablas de pertenencia del objeto puedan enriquecerse de otros datos que tienen a través de herencia y otros enlaces a través de otros objetos. En la parte del actor, nosotros tenemos datos, procesos y el código que ejecuta ese proceso, con lo cual son máquinas autocontenidas. En el estudio que hizo Carl Hewitt en 1977 sobre el modelo actor, ellos tenían un problema de que estaban desarrollando una serie de microprocesadores que tenían su capacidad de cómputo cada uno, su memoria individual, y querían que ejecutando un programa pudiesen cooperar entre ellos, encargándose, si fuese todos ellos cada uno de una parte del programa, o incluso compartiendo la ejecución de forma paralela o concurrente, y que en esa comunidad de microprocesadores pues se llegase a ejecutar un programa de una forma concurrente y sin necesidad ni de semáforos ni de monitores, que eran los mecanismos de bloqueo más típicos que estaban en el lenguaje C, Pascal y demás en ese entonces. Entonces ellos se basaron en la programación orientada a objetos de Alan Kay y establecieron una serie de mejoras, entre comillas también, porque no buscaban un modelo de programación, sino un modelo que resolviese su problema, que lo llamaron modelo actor y que tenía la capacidad, pues bueno, si pensamos en el microprocesador que tiene su memoria, o sea, estamos viendo que a esa entidad de hardware no podemos acceder para tomar nada de su memoria,
a menos que el procesador coja esa porción de memoria y nos la envíe por el bus de comunicación. Pues básicamente en Erlang se tomó esta idea y tienen procesos aislados que tienen sus propios datos, que tienen su propia ejecución. O sea, el programador de tareas de la máquina virtual de Erlang mantiene toda la cantidad de procesos que haya en ejecución, y la comunicación entre ellos va a través de mensajes para cuando un actor que tiene información sobre una página web o sobre los datos de un cliente o sobre cualquier dato estadístico, yo quiera obtener esa información desde otro actor, pasa un mensaje y ese me tiene que devolver automáticamente la información. Esto, bueno, le quita la parte de herencia, tiene otra serie de mejoras que veremos ahora, tiene inferencia de tipos y tiene la posibilidad de cambiar el código en caliente de una forma más segura. Lo vamos viendo. Vale. Esto sería la ejecución del modelo actor y de la orientación a objetos en la memoria o el sistema de procesamiento de un ordenador. Es decir, nosotros tenemos que la orientación a objetos, si nosotros tenemos 3 hilos instanciados, podemos ir utilizando cada uno de los objetos que sean accesibles para ese hilo, mientras que la programación del modelo actor nos deja un proceso, o sea, cada dato y cada código va de forma aislada para cada uno de ellos. O sea, también se basa un poco en el hecho de que lo toman como si fuesen personas, de que están trabajando en una oficina, y de cuando tú necesitas algo del otro compañero, la orientación a objetos sería como ir a su libreta y cogerle los datos, mientras que en la parte del modelo actor sería ir y preguntárselo. Es decir, sería una interacción y en lo primero sería una toma de información, pero sin pedírselo al objeto. Con lo cual tenemos una encapsulación fuerte. Bueno, esto es lo que sucede cuando un proceso en Erlang falla. O sea, una de las características cuando se desarrolla en Erlang es que siempre te dicen let it crash, es decir, deja que pete. Directamente, si un proceso por alguna ejecución específica falla, altera su propio estado porque el proceso muere, pero si tenemos un supervisor que puede levantarlo en ese momento, el intercambio de mensajes entre los demás procesos no se ven alterados y el proceso vuelve otra vez a un estado estable. Me he olvidado poner en la orientación a objetos, se me ha olvidado poner la diapositiva. O sea, pasa algo parecido, pero si un hilo se rompe por cualquier motivo, es decir, la ejecución de un código específico dentro de una clase rompe lo que es la ejecución del hilo, deja a todos los objetos que ha tocado en un estado que tendríamos que mantener a través de una excepción y con programación defensiva. Es decir, nuestro nivel de código se incrementa porque tenemos que tener en cuenta de que si un objeto se ve afectado por la mala ejecución de otro a través de un hilo, puede afectar a la ejecución de todo el sistema y al final que todo caiga. O sea, con el modelo actor, esto se paría un poco en cierto sentido porque la ejecución de un solo proceso que falle se puede ver levantar inmediatamente, es decir, pasado de un estado inestable a estable directamente al levantarse otra vez, y el resto de objetos que interactúan con él pues no tienen noticia o no tienen percepción de que eso haya pasado, a menos que nosotros queramos que lo tengan. Bueno, esto siempre me gusta ponerlo. Joe Armstrong, que fue el desarrollador principal de Erlang, el jefe de equipo y demás, hizo esta prueba en laboratorio en el que configuró